El tema que he preparado para el Congreso es un trabajo que aún no está, por así decirlo, formalizado en términos de tener una estructura presentable en un artículo o un paper, que es lo que se acostumbra en este tipo de disciplina, pero es un gran avance, o sea, tengo un gran avance en lo que es la investigación, y se titula como lo pueden ver ahí, el anarquismo en concepción. Es una revisión de lo que ha sido la presencia de este tipo de organizaciones, este tipo de corrientes de pensamiento y acción, y que se titula de la articulación a nuestro día. La articulación porque es un proceso bien lento de articulación de individualidades, que lo vamos a ver con detalle a medida que avanzamos en la exposición. Pero antes de comenzar a entrar de lleno a la dinámica de exponer el contenido mismo de la ponencia, que sería la historia contemporánea del anarquismo en concepción, me gustaría hacer una pequeña, abrir un pequeño debate, una pequeña discusión en torno a la necesidad de hacer este tipo de trabajo, a la necesidad de viajar, venir acá a exponer sobre una historia que dentro de las corrientes o las escuelas historiográficas se calificaría dentro de la escuela de la historia reciente. Es una historia que dentro de lo convencional que se ha tratado el anarquismo en Chile, mediante los aportes pioneros, ¿cierto?, de Luis Vitale en los años 70 y 80, partiendo desde esa perspectiva a otras que quizás se acercan más a puntos de vista metodológicamente de historia social más contemporánea, como lo que fue el pionero trabajo de Óscar Ortiz, ¿cierto?, con la crónica sobre la rebelión olvidada, si no me equivoco el título, y luego lo que fue el trabajo de Sergio Grez. Luego de esa gran actividad intelectual de los autores recién mencionados, viene otra camada de jóvenes historiadores, ¿cierto?, en las que se van a poder deleitar con su presencia en este congreso. Vienen varios compañeros de Santiago, ¿cierto?, que han hecho bastante por lo que es el mercado historiográfico del anarquismo. Eso sí, a diferencia de la escuela anterior, que recientemente mencionaba, sí está planteado desde una perspectiva más militante, desde el punto de vista de reconocer el rescate de esa memoria histórica de los movimientos anarquistas desde la perspectiva de su utilidad para el reciclaje de los mejores elementos de esta historia y su aprovechamiento para los movimientos libertarios hoy. Desde ese punto de vista, la gran diferencia de esas dos corrientes es una, el interés estrictamente académico que mueve a la primera, y que, por qué no decirlo, se enmarca dentro de una teoría de la historia materialista, histórica, por qué no decirlo, marxista. Y la segunda, que es el elemento que diferencia, que viene de compañeros, para empezar, mucho más jóvenes, ¿cierto?, que están empezando sus primeros pasos en lo que son los trabajos historiográficos, y que, como mencionaba, se caracteriza por ser una historia escrita desde lo libertario, no que solo estudia lo libertario, sino que también se escribe desde lo libertario. Y ahí se ha dado una rica discusión en torno a la posibilidad o la pertinencia también de tratar de escribir o tratar de estudiar una perspectiva historiográfica que trate de abordar estas temáticas. Me explico. Hay una discusión histórica que es la que enfrenta a los teóricos de la tradición marxista con los de la tradición anarquista,
que la falta de un cuerpo teórico, una teoría de historia, como le llaman los grandes pensadores, ¿cierto?, al pensamiento anarquista. Por contraparte, el materialismo histórico como cuerpo de ideas ha sido profusamente estudiado, ¿cierto?, a lo largo del siglo XX, y es un cuerpo de ideas que ha hecho mucho por la historia mundial, por la historia de la humanidad, y que se enmarca dentro de una dinámica de herramientas, conceptos, con los cuales se pueden estudiar los fenómenos históricos, porque no han sido hasta reglas. En cambio, desde lo libertario no existe una teoría de la historia, no existe un prisma o una herramienta historiográfica con la cual acercarse a un acontecimiento. Algunos lo ven como una eficiencia, otros lo ven como una gran virtud. El hecho es que, a diferencia de la corriente marxista con su materialismo histórico, el anarquismo no posee una teoría de la historia, en términos de lo que podría explicarlo el mismo Marx. Entonces, a raíz de esta profusa producción historiográfica de los compañeros que antes mencionaba, que podemos nombrar, ¿cierto?, a Manuel Lagos, ¿cierto?, con su trabajo sobre los subversivos, los aspectos culturales del anarquismo en los posteriores años del siglo XX, ¿cierto?, también compañero Víctor Muñoz, que también va a estar con su trabajo sobre la biografía social, una nueva temática que estamos dando, o también los trabajos de Mario Araya sobre la central anarcosindicalista del EWW, entre otros, ¿cierto? Se ha dado un gran paso en el debate en estos temas, sobre la teoría de la historia, o hace una teoría de la historia dentro del anarquismo. Es interesante en qué medida visualizar o potenciar las conclusiones de este congreso, si es que nos van a dejar algo en ese necesario debate. Independiente de eso, de lo que sería como un marco de referencia de cómo es el estado actual de la historiografía anarquista, más o menos lo que está tratando de hacer, el trabajo que vengo a presentar hoy día se enmarca en una tradición quizás mucho más ligada con la segunda, ¿cierto?, con la segunda corriente que he tratado de explicar, pero que se caracteriza en un aspecto que la hace un poco más delicado de abordar, porque mezcla un componente que la vuelve un poco más conflictiva o más controversial, que el hecho de tener un alto componente de historia reciente. Como sabemos, ¿cierto?, de una vieja discusión en la historiografía, el apuntar a la objetividad de los resultados historiográficos que uno quiere obtener. En ese sentido, la historia presente o la historia del tiempo presente, profundamente cuestionada por el positivismo o las corrientes más clásicas, producto de la poca objetividad que brindaría el estudiar un fenómeno siendo parte de él, o estudiar el fenómeno siendo contemporáneo a los hechos, ¿cierto? Porque la perspectiva que permea a la visión del investigador o la investigadora está profundamente conjugada con los tiempos en los que se está desarrollando el proceso. En ese sentido, hay un muy buen artículo de una profesora de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH, publicado en el 2010 en una revista, bueno, en la revista en realidad de la carrera de historia de esa casa de estudio, la revista de Historia de las Mentalidades, que muchas deben conocer. El artículo apareció en 2010, la profesora se llama Cristina Moyano, para que la busquen. Tiene muy buenos trabajos sobre estos temas de historia reciente, historia del tiempo presente, y el artículo se llama Historia política en el bicentenario, entre la historia del presente y la historia conceptual, reflexiones sobre la nueva historia política. Y quise hacer una pequeña reseña de este artículo porque encaja muy bien en la tradición historiográfica en la que estoy tratando de enmarcar lo que podríamos decir el marco teórico de esta investigación, porque
el contenido mismo, que lo vamos a ver en breve, por así decirlo, una reseña del accionar de diversos grupos, diversas individualidades e iniciativas en el periodo mencionado, ¿cierto?, en Concepción. Pero más allá de eso, es bueno darle aunque sea quizás un poco medio latero, pero un poco de sustento historiográfico, que es lo que nos convoca. Entre paréntesis, si me permiten, hago este paréntesis sobre la reflexión teórica o historiográfica, porque es un congreso de historia. Evidentemente, esta exposición también la hice en la primera feria del libro anarquista en Santiago a principios de año, y esta reflexión sobre la historiografía no la incluí porque era un espacio de charla entre grupos, compañeras, y no era como pertinente dar esta lata con respecto a la corriente, la perspectiva historiográfica, así que quizás se va a dividir en dos la exposición, pero lo creo pertinente en función de que hay estudiantes y la profesora de todo el tema. La historia presente es quizá la corriente en la cual se inserta este trabajo, la historia del tiempo presente, y que dentro de esa perspectiva incorpora un elemento vital que es la historia política. La historia política, como sabemos, ¿cierto?, durante gran parte del siglo XX fue desplazada desde los años 30, 40, por la hegemonía que ocupó la historia social. Desde los grandes avances y críticas que elaboró la Escuela de Frankfurt, ¿cierto?, el método de la historia social fue desplazando la historia política, porque la historia política, ¿cierto?, se centraba en la acción de los grandes diplomáticos, ¿cierto?, en la historia de los estados, en la historia de la guerra. Entonces, la historia social, una historia que quizás superaba la contradicción binaria que proponía el esquema materialista del marxismo, fue haciendo eco en la historiografía mundial. En ese sentido, la autora Moyano, la profesora, hace hincapié que en los últimos 20 años en Chile hemos sido testigos de una vuelta de la historia política, o una nueva historia política. Esta nueva historia política está tratando de superar los errores que tenía la historia política clásica, ¿cierto?, que era centrarse en la obra de los grandes personajes, en la obra o en la acción de los estados, y centrarse más bien en la historia o abordar la política desde los nuevos actores, desde los nuevos movimientos sociales que van emergiendo, sobre todo en Latinoamérica, a final del siglo XX, y que contrastan quizás con los esquemas más clásicos de la historiografía moderna, es decir, desde lo que se puede estudiar en este mismo congreso, que es la perspectiva estrictamente industrial o obrerista de abordar los problemas sociales. Nuevos fenómenos como el campesinado o la marginalidad de las ciudades, ¿cierto?, son otros actores, o el papel de la mujer como el papel de la mujer, ¿cierto?, como un componente totalmente segregado o disminuido dentro de lo que es la perspectiva obrerista de pensar la lucha. Son actores, actrices, son movimientos nuevos que vienen a discutir esta forma de abordar la historia política. En ese sentido, esta nueva historia política vuelve gracias a transformaciones que ha tenido la historiografía en el seno de la discusión intelectual, y que para efectos de lo que es la historia en Chile se acomoda muy bien al gran impacto que ha tenido la historia social. Recordemos todo el influjo que se ha dado desde aunque podamos cuestionarle, el gran aporte que ha sido para la historiografía chilena como tal, el aporte de Gabriel Salazar, ¿cierto?, de despertar estos actores, ¿cierto?, que estoy hablando, y que sin duda cambian la perspectiva en la que entendemos la forma de hacer historia en Chile. En ese sentido, esta nueva historia política de la que habla
La autora se enmarca en esas corrientes que abordan la política no desde lo estrictamente institucional, así como analizan el poder, no estrictamente desde lo normativo, sino que también desde lo relacional entre los sujetos. Recoge en ese sentido una gran riqueza intelectual que proviene de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo de Francia, con los aportes de Foucault y las teorías de la intersubjetividad y las teorías del análisis que escapan al típico esquema binario que plantea el materialismo histórico con ¿cierto? Como sabemos, una estructura, una base económica, ¿cierto? Determinada por los mecanismos de valorización del capital, una base de control de la economía por parte de la burguesía, ¿cierto? Y una superestructura cultural, política, ideológica que estaría sustentada por esta. Toda esa forma de concebir la historiografía está fuertemente criticada por la obra de los postestructuralistas, como se llama, que son los autores y las autoras que critican esta forma binaria de entender la historia, que deja poco margen a la subjetividad y a la creación de discursos, etc. En esa corriente o en esa tradición, nueva tradición, ya no tan nueva porque es posible, es la que se marca la nueva historia política y que trata de explicar la historia del mundo, como decíamos, con una perspectiva más subjetiva, con una perspectiva que incorpore a nuevos actores, a los nuevos movimientos. Evidentemente, esta perspectiva de hacer historia o nueva historia política ha sido fuertemente criticada por desde la historia oficial, la historia más conservadora, y también desde la historia social y desde la izquierda, porque esta historia se le cuestiona el hecho de ser una historia coyuntural, una historia que desestima el influjo de la estructura, del mecanismo de estructura y superestructura en el análisis, pero que tiene su salvavidas en el hecho de que la perspectiva del tiempo que genera, la perspectiva del tiempo es mucho más rica, porque trata de entender el fenómeno de construcción histórica no como algo dado, sino como un mecanismo o una mecánica de construcción que es intergeneracional. Es decir, las generaciones pasadas no hacen historia y las generaciones que vienen, las más nuevas, viven esa historia ya hecha. En ese sentido, existe una riqueza intergeneracional en la forma de construir la historia. En ese sentido, la potencialidad hacia el cambio, la potencialidad hacia no percibir el fenómeno histórico o lo histórico como algo dado e inquebrantable es superior. Por eso es vigente, creo yo, y necesaria entender la nueva historia política como una herramienta que podría ayudar al campo de lo libertario a poder desarrollar una propia teoría de la historia, una propia epistemología, si es que es lo que se quiere. Si es que no se quiere eso, bueno, en realidad no sé qué pasa si no se quiere eso, pero es un debate bien interesante. En ese sentido, la mayor crítica que se le hace a este tipo de estudios, ¿cierto?, como el que vamos a ver ahora, el hecho de que el investigador, ¿cierto?, para empezar, es contemporáneo a los hechos. Eso le quita, dentro de los términos clásicos, ¿cierto?, que uno le enseña en la introducción a la historia, ¿cierto?, le quita esa perspectiva historiográfica que debieran tener todas las investigaciones, ¿cierto? Entonces, este acercamiento o participación activa en la batalla de las ideas también que tiene el investigador o la investigadora con el fenómeno es una cuestión con la que se critica a esta forma de hacer historia.
Segundo, la otra crítica que se le hace es que el objeto de estudio o el objetivo de la investigación también está determinado por lo primero, es decir, lo que interesa dentro de esta investigación, como lo vamos a ver, o en otras investigaciones que tienen que ver con el tiempo presente, son objetivos que nacen desde la experiencia del investigador en el fenómeno. Es decir, esa elección también significó no elegir otros aspectos, otros parámetros. Entonces también se critica el hecho de que el cuerpo metodológico de la investigación también cae en estos vicios producto de la contemporaneidad del investigador con el fenómeno. Y por último, se le critica el hecho de que el investigador o la investigadora al momento de acercarse a estos fenómenos, como el que vamos a ver ahora la historia presente o contemporánea del anarquismo en Concepción, está también influenciada por la idea que tiene el investigador o la investigadora con respecto a lo sucedido. En ese sentido es difícil tratar de abstraerse del, que tampoco podríamos verlo como necesario, ¿verdad? Es difícil abstraerse desde la carga valórica, el bagaje cultural que poseemos como investigadores o investigadoras con respecto al fenómeno estudiado y hacerle juicio de valor o cuestionarlo o enfrentarnos teóricamente con el objeto. Esas son las tres grandes críticas que se le hace en la historiografía tanto clásica como social a esta forma de hacer historia. Lo que no nos impide estudiar, no por tener críticas, que de hecho es saludable que las tenga, nos va a restringir una cuestión tan necesaria como estudiar el devenir, ¿cierto? O estudiar lo que han sido estos años de presencia de movimientos libertarios, de organizaciones anarquistas en Concepción o en cualquier lugar de Chile. No porque el investigador o la investigadora sea contemporáneo a los hechos o participe en alguno de estos grupos, nos va a quitar o nos va a privar de la riqueza teórica, de la riqueza intelectual para el debate, inclusive para la acción, que significa ver qué estamos haciendo mal, ver qué hemos hecho, qué no hemos hecho, qué debiéramos hacer. Por eso es que, como en estos aspectos de la vida, la porfía tiene que primar. Es por eso que concluyo la primera parte de la exposición y, esperando no haberlo aburrido, vamos a tirarnos un piquero, ¿cierto?, en lo que es el tema por el que debiera haber empezado. El tema se titula Historia del anarquismo en Concepción, de 1988 hasta la actualidad. Como decía, en la fecha no era antojadiza, el año 88 es una fecha crucial para lo que va a ser la articulación, como dice la portada de la presentación, la articulación de lo que fue la acción de diversas individualidades que hasta el momento se encontraban en una especie de búsqueda, en una especie de inquietud intelectual a raíz de su experiencia militante, ¿cierto?, en lo que fueron organizaciones de corte marxista, de corte callejera, de lucha antidictatorial, en lo que evidentemente fue la periferia de Concepción y algunos barrios de Talcahuano, que se condice su búsqueda luego de la participación en ese tipo de organizaciones con un análisis historiográfico más denso que se puede hacer, que también lo vamos a hacer brevemente acá, que tiene que ver con una crisis de la idea o con una crisis de los parámetros intelectuales con los que se forja el mundo luego de la caída del muro de Berlín. Como sabemos, ¿cierto?, la caída de los socialismos reales, la caída de la Unión Soviética, significó, más allá del cambio en la configuración del mundo
occidental, más allá de los cambios a nivel político, geopolítico, que significó la caída de la Unión Soviética, con un fuerte impacto sobre todo para la economía latinoamericana. La caída de los socialismos reales, como se le llama, significó también una fuerte derrota en lo ideológico para cierta corriente del marxismo. En ese sentido, cuando en Chile está terminando la dictadura y cae la Unión Soviética, se produce un fenómeno bastante complejo desde el punto de vista psicosocial. Aporía, que le llaman algunos, que es el hecho de que el mundo, como se configuró para algunos, está entrando en una crisis insalvable. Por una parte, la democracia burguesa o la democracia representativa está volviendo a ser una posibilidad dentro de un escenario bastante oscuro y adverso como una dictadura, y por otra parte, los esquemas intelectuales que forjaron la resistencia a la dictadura están cayendo de la mano con la Unión Soviética. Entonces, en esa coyuntura bastante particular, la cual tenemos que entender este fenómeno de la rearticulación o articulación de personas, de individuos en torno a la idea libertaria. Por así decirlo, un cambio en la estructura de pensamiento revolucionario que incita a la búsqueda de nuevos horizontes intelectuales. En esa búsqueda, en esa vorágine de acontecimientos, es que ciertos compañeros empiezan a tener contacto con la literatura, con la producción intelectual anarquista bastante cuidada por muchos años en nuestro país. De esos temas nos van a hablar otros compañeros en otro tipo de exposición. Entonces, como bien dice la presentación, el acercamiento de individualidades sin precedentes ni referencias, porque es un devenir nuevo, es un escenario complejo que se da en el seno de la lucha antidictatorial. En ese sentido, lo que ha sido la historia del anarquismo en Concepción, la historia contemporánea del anarquismo en Concepción, ha sido mencionada en la bibliografía o en la producción historiográfica en un solo libro, que es el que podemos ver ahí, ¿cierto? No sé si lo conocen, que es un libro de Felipe del Solar, aparecido el año 2008, editado por la editorial Corrientes, y que se llama Anarquistas, Presencia Libertaria en Chile. Ese libro, bueno, en algunos aspectos queda débil en otros, sobre todo lo que respecta a Concepción, le dedica aproximadamente 6 humildes páginas a la historia del anarquismo contemporáneo en Concepción. Esas páginas, no está más decirlo, son las últimas, cerca del índice, y está muy mal trabajado desde el punto de vista de la fuente. El autor consultó a solo dos personas con ninguna o escasa referencia a material bibliográfico o revista o trabajo de biblioteca, como se llama. En ese sentido, el trabajo quedó, el capítulo que le dedica a Concepción quedó, creo yo, mal hecho quizás por el apuro que tuvo el autor en tratar de incluirlo. Como vamos a ver ahora, también el anarquismo en Concepción ha tenido una presencia fuerte, quizás el autor, por sus ganas de no dejarlo afuera, trató de incluir este pequeño capítulo, pero el tiempo quizás le jugó en contra. Entonces, seguimos con esta revisión, mencionando que estos compañeros que vienen empezando su inquietud intelectual en función del anarquismo,
operan lo que es la resistencia callejera a la dictadura, lo que fue bastante, o sea, lo que debe haber sido bastante fuerte en esos tiempos, la simple instalación de barricadas, la lucha callejera era otra dinámica con respecto a una dictadura, con respecto a tiempo de democracia representativa, así que esas articulaciones que por lo menos en Concepción fueron bastante fructíferas en diversos grupos. Y uno de los grupos que quizás alcanzó más presencia callejera en esos años fue el movimiento Perales. Perales era un sector de Talcahuano, como medio camino, o sea que está Concepción urbano y está Talcahuano. Y entre medio nació alguna vez Medio Camino, producto de las tomas de terreno, ¿cierto? Y ese medio camino entre Concepción y Talcahuano, en ese sector está el sector Peral. Y ese sector se organizó fuertemente en dictadura, y el movimiento popular Perales que se organizó a finales de los 80 tuvo fuerte presencia de la lucha callejera y también de estos primeros compañeros que empezaron a interesarse en lo que era la idea libertaria. Quizás su aspecto relevante en esta coordinación, más allá de participar en la lucha callejera, fue aportar a la autonomía de las juntas de vecinos en función de los grupos políticos. Algo viejo, una maña vieja en los movimientos, en los grupos anarquistas, ¿cierto? Apelar a la autonomía, a la apolitización en términos de partido, no apolitización en términos superficiales, ¿cierto?, de los movimientos. Eso fue lo que los compañeros quizá destacaron o quizá eran criticados por otro grupo. Y ese movimiento de protesta callejera, como el movimiento popular de Perales, también se coordinaba con otros sectores de Concepción, con otros sectores de Talcahuano, y lo que se llamaron los comandos coordinados, que eran comandos que coordinaban sabotaje al cableado eléctrico, ¿cierto?, característico de los 80, y cortes de ruta con altos niveles de combatividad. Esa experiencia de Talcahuano está presente con un pequeño texto que, eso sí, por razones quizá ideológicas del autor, omite la presencia de los compañeros de los primeros grupos anarquistas. El texto se llama Hace una historia política de Talcahuano. Es un pequeño ensayo que fue realizado es de la Universidad de Concepción del año 2006, creo. Fue realizado por un estudiante en un trabajo que no era de tesis, era de trabajo de campo, quizás de algún ramo de historia local, y que de ese motivo parte esa reconstrucción de lo que estamos viendo acá. Bien, siguiendo con dentro de esa primera iniciativa o inquietud hacia lo libertario, ya viene una especie de materialización de la idea. Y en ese sentido, quizá una característica de lo libertario ha sido siempre constituirse orgánicamente en función de la distinción. Es decir, quizá totalmente discutible por lo demás mi aseveración, pero lo que ha sido la experiencia de algunos grupos de Concepción, que se construye el pensamiento o la postura que va a tener la organización o el movimiento en función de lo que no queremos que sea, o viendo en la práctica cómo operan ciertos grupos, nosotros, o como pensaban ellos, ¿cierto?, no queremos operar como ellos, no queremos ser como ellos, entonces construimos nuestra propia construcción orgánica o
postura política en función del rechazo a lo que nos producen otras orgánicas. En ese sentido, la interacción que tuvieron estos grupos de los que estaban estudiando, sobre todo Peral y Talcahuano, tuvieron harta interacción con otros grupos también de las bases de la concertación, antes de que la concertación es lo que ahora conocemos, ¿cierto? Tenía sus bases sociales activas, presencia sindical, presencia de vecinos, imaginemos las juventudes de la DC, del PC, del PS y demás, eran fuertes. Entonces esta convivencia entre todos, la lucha antidictatorial, tenía que confluirlo a todos, y una de esas confluencias fue el llamado poder joven. Y dentro de esa convivencia o interacción con grupos de tendencia marxista, fue que los compañeros, por ese proceso que quizás tiene lo libertario medio pegado, ¿cierto? Esta diferenciación, ellos crearon su forma de concebir la política en esa interacción. Entonces, de esa lectura, ¿cierto? Lectura y cuestionamiento sobre lo que tenía que hacer, sobre las que eran las tareas de los sectores revolucionarios al final de la dictadura, o el qué hacer en función del nuevo escenario de un reencanto de la masa con la democracia representativa, como se veía en el plebiscito, es que los compañeros empiecen a elaborar lo que va a ser su postura política. Y en ese sentido, un acto que quizás marcó un antes y un después para la subjetividad de los compañeros, recordemos acto de lo que es cómo quizás pensemos como ellos, en el sentido de cómo nos vemos solo una isla, ¿cierto? De uno esquizofrénico, pensando en el anarquismo, dentro de este mar de movimientos y grupos de izquierda, ¿cierto? Entonces fue bastante potente desde lo simbólico la celebración del 1 de mayo, que se hizo en el 88. Este acto se hizo precisamente en Talcahuano, en Peral, y significó quizá un antes y un después para los compañeros, quizá pasó desapercibido para la comunidad, ¿cierto? Para los otros grupos de izquierda también, pero para los compañeros y compañeras pensamos que debió haber sido potente, por lo que ellos demuestran en la entrevista. Todo este trabajo que estoy exponiendo acá está basado en alrededor de 7 entrevistas y mucho trabajo documental. Es uno de los grandes aspectos que ellos hacen notar en la entrevista. Y en ese sentido, luego de este trabajo que significó el acto del 1 de mayo, nace el primer colectivo anarquista del Gran Concepción, que se llamó Colectivo Liberación. Este colectivo nació de la mano de una revista, ¿cierto? La revista Liberación, que pasó a llamarse Acción Libertaria. Si me permiten un minuto. Esto debía haberlo hecho antes, pero es importante esta misma. Para que la puedan hacer correr, por favor. Trátela con cuidado también. Esa revista es, podríamos decir, la primera revista o el primer periódico, ¿cierto?, de este renacer de la presencia libertaria en el Gran Concepción. Siguiendo con lo que es el devenir de los grupos, este colectivo de liberación alcanza también una suerte de presencia callejera, una suerte de coordinación con otras personas, empieza a ser visible lo que es el anarquismo en el Gran Concepción a partir de los rayados, la presencia en marcha, etc.
y da pie al nacimiento de la articulación con otras personas también, ya entrando en los años 90, a lo que se va a conocer como CAC, o Colectivo Anarquista de Concepción, que incorpora dentro de su fila a un gran personaje de la actividad cultural, social y política de Concepción, que es Juan Polisi, un viejo dirigente sindical, poeta, por lo menos, que hace poco lanzó su libro, Poemas para no olvidar, así que lo pueden adquirir por ahí. Un gran aporte el compañero Polisi a lo que va a ser la constitución, quizás ya más orgánica y más intelectual de estos primeros grupos como el CAC. Compañero Polisi fue entrevistado por este trabajo y tiene, quizás con los años, quizás ya no una presencia activa en lo que son los grupos, las organizaciones y las tareas de la organización, sí una simpatía y un muy buen recuerdo de esta primera época de articulación en torno al principio del año 90. Mediante la incorporación de esta, ¿por qué es fundamental en la historia? Porque podríamos nombrar a todas las personas que están en el grupo, pero ¿por qué quise destacar a Juan Polisi? Porque él era parte de una iniciativa que venía del inicio de los años 80, quizás a fines de los 70, que se llama TASIS. El TASIS de hecho volvió ahora a su actividad en Barrio Norte, lugar donde ahora reside Polisi. Se llama Taller de Análisis Sindical y Social, y era una iniciativa ligada a quizás en unos aspectos, para hacerlo más asociativo a lo que pensamos como una mutual en el periodo de dictadura, ¿cierto? En la dictadura profunda que se llama, de finales de los 70, sirvió como modo o núcleo organizativo en torno a la olla común, ¿cierto? Al conversar, a esos pequeños reductos, muy ligados también a lo que era las comunidades cristianas de base, ¿cierto? El TASI trataba de tener ese componente de isla, ¿cierto? De refugio frente a lo que era la tercera dictadura. Por eso es importante la historia de Polisi, porque quizás significó el primer anclaje o la primera materialización social de los grupos, los compañeros y compañeras anarquistas hacia el mundo de lo barrial, de lo sindical, de lo social, mediante esta convivencia que se empezó a generar entre los grupos y TASIS por medio del compañero Polisi. Por eso me detuve en él. Entonces, siguiendo con el devenir de los grupos y los movimientos, existe evidentemente por acción de la presencia callejera, la presencia en marcha, etc., un crecimiento cuantitativo. Y como anunciamos al principio o explicamos al principio, el contexto de la caída de la Unión Soviética, ¿cierto? Y el cuestionamiento juvenil de los parámetros clásicos de hacer política, sobre todo imaginándonos nosotros, ¿cierto? El rechazo que debió haber provocado a toda esta base social activa que era la conservación, llamando a votar, ¿cierto? Llamando a la urna frente a otros sectores también de la izquierda, ¿cierto? Más radicalizados, dentro de lo que podemos incluir a los grupos anarquistas, llamando a la continuidad de la lucha callejera, ¿cierto? A la continuidad de la resistencia. En esa etapa es que el anarquismo propone una cuestión que ha sido ampliamente estudiada como forma organizativa, que son los colectivos. Los colectivos son quizás la base de lo que va a ser la experiencia organizativa del anarquismo en su renacer en Chile, no solo en Concepción, ¿cierto? En su renacer en Chile, luego del gran periodo de invisibilización, quizás de atomización de los compañeros, producto de la hegemonía de las corrientes marxistas dentro de la izquierda. Entonces podemos llegar a una primera conclusión, ¿cierto?, de que
el colectivo fomentado por la organización anarquista fue quizá un renacer de la autonomía dentro de las organizaciones populares. Sé que vamos a trabajar en esta presentación yo trabajo en el marco teórico, ¿cierto? Ahora estamos trabajando hipótesis de trabajo, porque como les digo, eso no lo tengo tan estructurado. Sí, el trabajo de hemeroteca, que se llama de entrevista, o del cuerpo general, eso ya estaba del desarrollo, ya está medio cuadrado. Entonces, pasaba que el colectivo de liberación, que antes mencionaba, el primer colectivo, ¿cierto?, que tenía su primera revistita que anda dando vuelta, que tiene que volver acá. El colectivo de liberación pasa a llamarse CAL. Y aquí hay un dato importante que, bueno, más allá de las siglas, ¿cierto?, porque compañeros se van, compañeros vuelven, por eso los grupos de repente cambian de nombre, ¿cierto? Pero hay un detalle importante, que si se dan cuenta, CAL está escrito con K. Y no porque sea una falta ortográfica, sino porque fue una decisión colectiva de los compañeros y compañeras, porque es toda una época del principio de los 90 en que está pegando muy fuerte lo que es la contracultura, materializada quizás musicalmente con el punk, con el rock, ¿cierto?, pesado. Entonces, compañeros y compañeras están en una inquietud quizás intelectual, ¿cierto?, en un rechazo al sistema, una reflexión al sistema, y dentro de eso le cae como anillo al dedo, ¿cierto?, la cultura, la estética, la contracultura de lo que significa el punk. Y los grupos que estaban estudiando, ¿cierto?, que se están conformando, no van a escapar a esa oleada que significó el punk en Latinoamérica, y se manifiesta también en lo que es este cambio de colectivo de liberación que pasa a llamarse CAL. Lo quise incluir también porque es parte de la historia que estamos tratando de retratar, esta presencia de lo contracultural, de la estética también punk, y empiezan a aparecer las moicas, los compañeros y las compañeras, ¿cierto?, el pantalón apretado, que también es digno de ser estudiado. CAL, dentro quizá de sus innovaciones ya orgánicas o su maduración orgánica, hace un trabajo que, en términos más contemporáneos, quizá un trabajo de frente, que uno es estudiantil, ¿cierto?, con GEA, que extrañamente lo que podría creerse duraron hasta hace bien poco. Grupo de Estudiantes Anarquistas se llamaba GEA, con fuerte presencia en la Universidad de Concepción y la Universidad del Biobío, sede de Concepción. Y la otra línea que desarrollaron los compañeros, eso sí, algunos más viejos que los otros, quizás más contraculturales, por así decirlo, o más punk, eran los compañeros de la línea que querían desarrollar una línea anarcosindicalista. Y esta ala de CAL se llamaba Solidaridad Obrera, que sacó un periódico titulado Solidaridad Obrera. Cuando lo vi, lo hago. Antes, hagamos paréntesis. Quiero que vean esta página. No la puse ahí porque no he podido escanearla. Es un documento como de archivo, ¿cierto?, que lo elaboraron los compañeros hace muchos años atrás. Se llama Nada detiene la historia, recortes de la lucha de un pueblo, lucha que continúa. Y fue editado por los compañeros precisamente en el contexto que mencionaba, que era esta resistencia a lo que proponía la izquierda concentracionista, que era ir a la urna a elegir a los nuevos gobernantes. Los compañeros y compañeras elegían insistir con la lucha callejera. Por eso que hay dos fotos, que esta es la Plaza Perú, que la plaza que está al lado de la universidad, ¿cierto?, que foco de combate, ¿cierto?, cada jueves a las 12 p.m. usted puede ir y presenciar. Y el fondo que es la universidad con el arco de medicina. Y fíjense en estos dos
personajes que llevan un lienzo y uno encapuchado con una pañoleta con la A de anarquía, ¿cierto? Y el detalle que en el poste de la luz hay una bandera del MIR. Eso nos lleva a una conclusión básica de que hay grupos que, o sea, que hubo grupos desde lo más radical, por así decirlo, de la izquierda, como lo que es el MIR, y estos grupos que se están constituyendo desde lo anárquico, que están planteando una ruptura con lo que son esas corrientes de la concertación y sus bases. Aquí tenemos una foto que fue rescatada del archivo personal de uno de los compañeros y que demuestra, bueno, por una parte el crecimiento orgánico o numérico en términos cuantitativos que hay que tener para hacer este tipo de intervenciones con respecto a lo que son las elecciones, ¿cierto? Ya toda una postura marcadamente anarquista, con estética ya marcadamente anarquista, ¿cierto? Y una presencia callejera de lo que era esta facción o esta línea de acción de lo que es CAI, que es Solidaridad Obrera, que mediante la gestión de dos compañeros que tuvieron la posibilidad de viajar a España y Francia, pudieron hacer contactos con la AIT, ¿cierto? Asociación Internacional de Trabajadores, y lograron afiliar a Solidaridad Obrera como grupo anarcosindicalista a lo que es la AIT. Eso sí, en la calidad de amigos y no de afiliados, que es una distinción que existe entre los grupos. No cualquier grupo de amigos de la AIT es afiliado a ellos. Vamos a hablar de eso. La cuestión es que podemos hablar de, ya entrando en los 90, quizás llegando a la mitad de los 90, ¿cierto? Podemos hablar de la consolidación del anarquismo a nivel orgánico. Quizás no en su impacto en lo que están teniendo las luchas populares, porque recordemos también que la primera década de los 90, más allá de la resistencia callejera al modelo y los actos insurreccionales de algunos grupos como el Lautaro, ¿cierto? Es un periodo bastante decadente en términos de lucha de masa, porque precisamente el impacto que tuvo el viraje de esta base de la concertación hacia lo electoral. Pero desde lo interno, desde lo orgánico, significó una gran consolidación y es reconocido por todos los entrevistados y entrevistadas como un periodo de gran actividad en lo callejero, en lo propagandístico, si se quiere. Como mencionaba, está en contacto con el TASIS, que era el taller de análisis sindical y social, en el que participaba el compañero Polisi, y destaca también la fundación de la FAI, Federación Anarquista de la Intercomuna, que federaba a ciertos compañeros de Concepción, Chicoyante, que también queda cerquita de Conce, y de Perales, el sector que analizábamos en la entrada de Talcahuano. Ahora, el detalle que es interesante aquí, más allá de poner que nació la FAI, que es un dato irrelevante o fácilmente omitible, es el hecho del nombre. FAI. Como recién decía, dos compañeros en este periodo de consolidación orgánica viajaron a España. En su viaje por esta iniciativa anarcosindicalista Solidaridad Obrera. ¿Y qué pasó? Que los compañeros trajeron un cúmulo impresionante de literatura anarquista y anarcosindicalista también, sobre todo de la Revolución Española, y los compañeros también quedaron maravillados con lo que era el proceso, porque acá es un proceso totalmente desconocido, el proceso revolucionario que se había vivido en España. O sea, lo que se difundía en el mundo era que España está en guerra, la república contra el fascismo. O sea, nunca hubo una revolución en España silenciada tanto por historiadores marxistas, fascistas, conservadores, un cúmulo de factores que se daba otra posición, pero silenciaron lo que fue el efecto colectivizador de las comunidades españolas. Entonces, los compañeros al llegar a España, al ver que
se sentían profundamente ignorantes con respecto a una revolución anarquista que había acontecido en ese territorio, quedaron perplejos y admirados. Entonces, ellos quisieron, dentro de sus dinámicas, al llegar a Chile, tratar de visibilizar o difundir lo que había sido la verdadera historia de la Revolución Española. Entonces, ahí está el detalle. Por eso, cuando forman la Federación Intercomunal, no sé, hacen calzar las siglas y hacer lo que sea, para que se llamara FAI, como para quien no lo sabe, es la Federación Anarquista Ibérica, que junto con la Central Anarcosindical de la CNT fueron las que coordinaron y llevaron el proceso adelante revolucionario en España. Entonces, como la falla histórica, este era como el saludo. Por eso lo traté de incluir para que también veamos cómo se va construyendo desde la subjetividad de los compañeros y las compañeras la estructura simbólica de lo que es ser anarquista, porque entendamos que, volviendo también al principio, es toda una búsqueda, es toda una inquietud ideológica que ellos tienen en función del rechazo. Por eso yo decía que, bueno, no en todo Chile, pero quizás en Concepción, el construir un perfil de lo que es el anarquismo está muy ligado a eso de que, o sea, yo soy lo que tú eres, yo soy lo que tú no eres, pues. Entonces como bien dialéctica la cosa. Destacable dentro de este periodo, para seguir en la realización del primer congreso anarquista, que fue organizado precisamente por la FAI. Una vez que se constituye, llama a los compañeros de todo el intercomún a la celebración del primer congreso anarquista, donde se definen ciertas líneas orgánicas a seguir. Por favor. Y acá pasamos a una etapa que dentro de la dinámica que este congreso nos convoca, que es la historia sindical y el movimiento libertario dentro de la lucha sindical, es la que nos convoca. Que parte con las acciones y posicionamiento social que van teniendo los grupos a partir de cierta presencia, ¿cierto?, en lo que es la Universidad de Concepción, ya marcada en la edición o constante puesta, ¿cierto?, en el foro de la universidad, que es un lugar típico de Concepción, ¿cierto?, de una feria libertaria permanente que llamaron los compañeros, que era un día a la semana, unas mesas de difusión del material, los libros que ellos traían, funcionaban quizás como biblioteca ambulante. Se pedía un libro, la otra semana tú lo devolvías, literatura, ellos tenían en esa mesa, obviamente, estos periódicos que están corriendo, de unos puestos, ¿cierto? Por ejemplo, hay uno que destaca, que es Acción Libertaria, que es editado por el CAL, ¿cierto?, que habíamos visto, donde lo van, para que vean también de lo que habíamos hablado, ábranlo y vean el primer aviso acá abajo en relación a lo contracultural, para que vean cómo se iban caminando los compañeros. Bien. Esa actividad de agitación en torno a lo que es la universidad está muy ligada a la acción de la barricada, a la acción del enfrentamiento con carabineros, ¿cierto?, que se da tradicionalmente afuera de la universidad en Plaza Perú. Ahora quizás hubiese sido más pertinente mostrar esa foto de los compañeros haciendo la barricada, porque frente a la pasividad que estaban alcanzando los otros grupos de la base concertacionista, ¿cierto?, los compañeros, junto con la izquierda radical, planteaban la lucha callejera como única vía. Dentro de eso, como hablando de lo que es el trabajo de GEA, dentro del trabajo de Solidaridad Obrera, tiene su primera participación activa dentro de lo que es la lucha sindical, que es la huelga de Unimark, recientemente inaugurado en Unimark, en lo que era la cárcel de Concepción, la antigua cárcel de Concepción, se trasladó a lo que es Manzano actualmente, y en ese recinto se construyó el Unimark. Y con pésimas condiciones laborales, ¿cierto?, producto de la legislación de la dictadura,
se produce una huelga y los compañeros tienen participación en ella, producto que algunos trabajaban ahí y tuvieron presencia en el sindicato. Esta podríamos decir que quizás es la primera participación real en el campo, del trabajo, en el campo del mundo del trabajo, de grupos anarquistas definidos como anarcosindicalistas. También como por eso está destacado, ¿es cierto?, para que tenga relación con lo que vinimos a conversar acá, que era la historia de los movimientos libertarios sindicales en Chile. Nace también en el 92 un grupo de propaganda bastante fructífero que va a tener a su cargo quizá una de las iniciativas pioneras en lo que es el trabajo audiovisual desde el anarquismo en Concepción, por qué no decirlo en Chile, que fue el colectivo comunicacional Germinal, que funcionó mayoritariamente en Penco. Ellos tienen una película, quizás su trabajo más célebre, una película que se llama Los hijos del golpe golpean, que está en VHS pero no está en DVD. Es tarea quizás de los compañeros pasarlo a DVD, ¿cierto? Y que es el documento que resume todo este periodo del principio de los 90, que es esta decisión de ellos, quizás majadera, de continuar la acción en las calles y discutir con las posiciones electorales. Ese documental bastante bueno se llama Los hijos del golpe golpean y fue desarrollado por este grupo Germinal. Volviendo a lo que era la actividad de GEA, hay un episodio bastante escandaloso, que fue el sabotaje de las elecciones de la FEC, donde evidentemente estaban operando todos los cúpulos de la base concentracionista. ¿Por qué sabotaje de las elecciones y no manifestación? Porque durante el desarrollo esto fue el año 92, dentro del lugar establecido para el conteo de votos, irrumpe un grupo de encapuchados, ¿cierto? Y sacan la urna con todos los papeles, con todos los votos recién emitidos, listos para el conteo, pescan la urna y instalan una barricada con la urna. Ahí en la plaza, o sea, bastante controversial el acto, criticado por rectoría, por los grupos de izquierda. Se echaron a todo el mundo encima, pero era quizás resume el ímpetu de los compañeros y las compañeras en relación a lo electoral. Y hay un episodio que es la Guerra del Golfo, tristemente célebre, que hace despertar una de las corrientes que va a tener quizás el anarquismo en Concepción, en Penco, bastante marcado, que es la corriente antimilitarista o el pensamiento antimilitarista. Este grupo tuvo hartas intervenciones después, o sea, se formó como grupo antimilitarista, pero operaba en términos prácticos para la coyuntura. Quizás, por ejemplo, después se les vio actuar muchos años después o seguidamente cuando se hace el tema del desfile militar, ¿cierto? Hacen intervenciones ahí en el marco del desarrollo del desfile militar, con intervenciones, era como un grupo más, no orgánico, sino que de intervención semi-artística, con disfraces de militar, como payasos, entonces era como de performance, por así decirlo. Intervinieron después en la invasión de Irak, o sea, se coordinaron en torno a lo militar, a la crítica a lo militar en función de actos. Y destaca también por su innovación en esto del uso de performance. Por ejemplo, hay unas fotos por ahí que no la incluí aquí en el PowerPoint, pero hay unas fotos que son la confección, que es como lo más brillante que han hecho los primeros, que a partir de un carrito de supermercado lo forraron y hicieron un tanque. Entonces a la manifestación iban con su tanque, que era como novedoso desde el punto de vista que ahora ya como que no tiene brillo. Ahora con las marchas del año pasado se hicieron los topanacos gigantes en Santiago, entonces igual, entonces como que ahora quizás es como decirlo pasa como un detalle medio ridículo, pero para su época era bastante novedoso. Eran quizás las primeras performances desde lo político que se hacían en las calles de Concepción, por eso quise mencionarlo.
Entonces aquí pasamos a, ya estamos llegando a lo que es mediados de la década de los 90, ¿cierto? Y hay un tema que es un tema que es relevante en lo que los compañeros y compañeras entrevistados nos apuntan, que fue el influjo de lo que antes mencionábamos, ¿cierto? Que era lo contracultural, lo punk en la orgánica, y que en palabras de uno de los compañeros que no voy a mencionar, llevó a la punkización, todo un nuevo concepto de la historia, la punkización y bueno, guetización en función del gueto, ¿cierto? De algunos grupos en función de lo contracultural, quizá más que verlo como aporte, quizá lo limitaron la práctica orgánica estrictamente al trabajo quizás de difusión de música, organización de tocatas. Esa es como la crítica que le hacen ciertos compañeros al influjo de ese género. Dentro de lo que sigue con CAS, ¿cierto? O sea, con CAL, otra de las acciones como bien bullada, ¿cierto? Que se le parece inclusive como esta de la FEC, con que más de la una la FEC, ¿cierto? FEC, Federación de Estudiantes de Concepción, que es como la Federación de la U de Conce, está la toma de la sede del PPD, cuando los presos de la cárcel de alta seguridad, los presos políticos del Lautaro principalmente, iban a ser trasladados desde Santiago 1, creo, a la casa. Los compañeros, igual en coordinación con otros grupos, irrumpen en la sede del PPD, se la toman, como por 16 horas, llega a la policía, donde se aloja. Fue bastante bullado el caso. Lo pongo para que veamos que ya están teniendo presencia callejera, presencia mediática, en términos de la prensa tradicional, la prensa burguesa, ¿cierto? Los compañeros o los grupos ya salieron de esta búsqueda intelectual, de esta búsqueda individual, ya pasaron al posicionamiento de reconocerse en el otro. El otro ya hablaba de los anarquistas o de los grupos anarquistas. Ya pasamos la primera etapa quizás de, como decía ahí, articulación o formación, ya que estamos hablando de un posicionamiento social. Y viene ahora el episodio que más tiene que ver con las temáticas que vamos a abordar aquí en el Congreso y que tiene que ver con el cierre de las minas en Lota y Coronel. Como ustedes saben, en ANCAR, ¿cierto? La Empresa Nacional del Carbón, funcionó en esa histórica tierra, ¿cierto?, de Lota y Coronel durante más de 150 años, y el cierre de la industria minera, vaya a significar el cese de una actividad industrial por sí, era el cese de toda una cultura minera. Recordemos que más allá del varón, ¿cierto? El varón, o los varones también, porque el padre, el hijo, no pocas veces, trabajaban en la mina, en lo que podría ser el trabajo directo con la dependencia laboral, ¿cierto? Que es con el patrón. Existe también una cultura minera que se sustenta en el trabajo que realiza la mujer, ¿cierto? Como la bandera, ¿cierto? Va también llevar un sustento dentro del hogar, o lo que era la organización más allá de lo sindical en las mancomunales, o la presencia de un club deportivo nacido al alero de los sindicatos, como es el Club Lota Schwager. Entonces, más allá de lo estrictamente laboral que significa la mina o el ANCAR, para la Lota, el cierre de la mina significó un cese de la actividad cultural. En ese sentido, la gran huelga que se dio en el 97, que significó también la ida de los mineros a protestar a Santiago, ¿cierto? Si recordamos ese DVD sin Dios, ¿cierto? Cuando aparecen los mineros, esta protesta, los compañeros de Solidaridad Obrera tuvieron una gran presencia en la huelga, una gran presencia en la actividad que fue la más radical, que fue la toma de la mina, o sea, bajar al pique y tomársela ahí, dormir. Los compañeros tuvieron aproximadamente 2 meses con su actividad sindical de formación, de asesoramiento jurídico en la huelga, que significó un posicionamiento bastante potente desde el punto de vista de lo sindical,
hacia el mundo de lo social. Ese quizá es el episodio más relevante de lo que podemos rescatar en función de lo sindical, que es el tema que nos convoca en este congreso. Por favor. Bien, acá vamos a pasar brevemente, no nos vamos a detener en el nacimiento de ciertos periódicos. Ciertos grupos, como Solidaridad Obrera, pasan a llamarse de otra forma, ¿cierto? Acá algunos componentes se van, sobre todo después de la experiencia que fue el trabajo en la mina, ¿cierto? La autocrítica también de la derrota de la huelga en la mina, gran participación también en lo que fue el paro nacional del 2003, convocado por la CUT, en el que nace la CRA, que fue una de quizá la organización cumbre de todo el periodo, que Coordinadora Regional Anarquista, donde funcionaba CAI, ex Solidaridad Obrera, Grupo Germinal, ¿cierto? El grupo que hizo este video que hay que editar, ¿cierto? GAMPO, que es el grupo antimilitarista, se llama Grupo Antimilitarista Pro Objeción de Conciencia, que de hecho destacan por haber sido el primer grupo, bueno, que de hecho era una agrupación nacional, ¿cierto? Haber sido los primeros en llamar a abstenerse en las elecciones. Y los IRA, que son el remanente de lo que queda en la etapa cultural, ¿cierto? Comunicación, como le llamó el compañero, que el nombre de IRA es, o sea, las siglas, Insurrección y Resistencia Narcopunk. O sea, de ese cali que estamos hablando. Dentro de las actividades que destacan el periodo, una fuerte presencia en lo que es la sede del TASI, ubicada en Rengo, Coneras, aproximadamente bien céntrico, con hartos foros, jornadas de discusión, toda la actividad propia de un centro social, en la que operaba la CRA. Quizá dentro de las críticas que... ¿Puedo pasar también? Dentro de las críticas que quizás se le diagnostica a la CRA, el hecho de haber quizás atentado contra la autonomía de los grupos. Quizás los grupos que la conformaban, en cierta medida quizás se diluyeron dentro de CRA y formaron a ser un colectivo gigante. Producto, creo yo, de la inmadurez orgánica de los compañeros, porque si bien han pasado 8 o 9 años desde la constitución de los primeros grupos, orgánicamente tampoco está muy definida la forma de operar. En la foto en la anterior, no, esa. En esa hay bueno, ahí se ve la sede del TASI en la esquina superior izquierda, ¿cierto? Abajo se ve la presencia del CRA, o alguna parte del CRA más adelante, bueno, secundado por el PC, como se ve. Ahí va la parte de los compañeros del CRA en el año 2004, el 1 de mayo, y arriba un afiche que se sacó bien grandote, que era quizás en conmemoración de estos 14 años de anarquismo en Concepción. Los compañeros contando, eso sí, el 90 como la constitución del primer grupo que habíamos visto, que era Colectivo de Liberación. Yo me quise retroceder 2 años más y abordarlo desde el punto de vista individual, pero los compañeros sacaron el afiche conmemorando estos 14 años como CRA, como coordinador, y tiene 4 pequeñas fotitos, y la que más destaca es, si ven las 4, ¿cierto?, la de la esquina inferior derecha. Esa foto es una gran barricada que se hizo en el puente Juan Pablo II, en protesta, dentro de las protestas del cierre de la mina. Por eso que se incluye, quizás no se ve muy bien, pero después la pueden ver cuando se ve. Y pasamos a la última etapa, para cerrar, ya me he pasado el tiempo. Pasamos a otra etapa, que es la constitución de los centros sociales. Centros sociales ocupados, otros no ocupados, que son arrendados, de los cuales el pionero fue Claudia López, ubicado en Penco, centro social ocupado Claudia López, que es la foto que está a la izquierda de la pantalla, ¿cierto?, de la ilustración,
esa casa es la primera casa ocupada del Gran Concepción, que sirvió por lo demás para grupos de estudio, charlas, conferencias, toda la actividad activista y intelectual que puede tener una casa, ubicada en Penco. Luego del grupo, esa viene del grupo Germinal, de los grupos Germinal nace Claudio López y algunos remanentes de lo que era Solidaridad Obrera. CAL, por su parte, que formaba parte de la Coordinadora Regional Anarquista, forma el Centro Social La Fábrica en el año 2007, que fue brutalmente azotado por el terremoto de febrero de 2010 y acabó con su existencia. Luego, paralelo a la fábrica, quizás con meses de diferencia, viene el Centro Social Ocupado La Conciencia, Medio Camino, Talcahuano, igual en Penales, con otro grupo de compañeros que tuvieron que hacer desalojo un año posterior a la fundación, producto de problemas con el dueño de la propiedad. Casa Requea, en la Huida de la Perdí, 2007, que duró hasta el 2009, con un fuerte trabajo desde lo cultural. No podemos detener en ellas, pero hay que terminar. Centro Social La Porotera, en Talcahuano, también cerca de Medio Camino, el sector Villa San Martín, que también duró aproximadamente 1 año y medio. Biblioteca El Grillo, que del 2009, bueno, era arrestado, después pasó una fase de media ocupa, del 2009 duró hasta como mediados del 2010. Y el único que queda en pie de todo ese periodo, gran periodo de actividad de centros sociales, de hecho hubo una coordinación de centros sociales, es el Escombro, que está ubicado en la Solera, un histórico barrio que tiene una gran memoria política y activa en Concepción, que es el Centro Social Ocupado del Escombro, que desde el 2008 hasta la fecha, de hecho todavía tiene actividades, talleres, tocadas, actividades del centro social, se mantiene en pie. Han tratado de renacer los compañeros de la fábrica, algunos, bueno, los que quedaron, otros más jóvenes, y que como está dañado por el terremoto, ahora se cambió el nombre, se llama La Grieta, para odiar por parte de la casa. Y otro que se acaba de abrir en Talcahuano, que se llama Extanque. En el Cerro de Talcahuano, bien escondido, pero no por eso menos destacable, sobre todo su labor en lo que es la huerta con la comunidad. Y bien, pasamos a la última, y con esto sí que me despido para no urgir a los organizadores. El hecho de, bueno, es un recorte diario, obviamente como lo pueden ver, pero era quizás para manifestar o para plasmar el hecho de todo este recorrido que hemos analizado desde las primeras inquietudes individuales a la constitución ya del grupo operativo, ¿cierto? Y el impacto que tiene en la prensa. La prensa siempre es como un termómetro de cómo andan los grupos y los movimientos. Bueno, siempre, obviamente, ligado a lo contracultural, ¿cierto? Como se destaca en la primera foto, esa es la sala de ensayo del Claudio López de Penco, que es la primera foto chica que está a la izquierda, ya al lado del Centro Social La Fábrica de Concepción. Y pasamos a la última diapositiva, quizás la más interesante, porque resume quizás un poco de lo que es la crítica histórica al objeto de estudio. Tampoco se trata de hacer una historia que deje en los laureles de forma acrítica su objeto de estudio, sino que también someterlo a errores para mejorar también la práctica de los mismos grupos. En ese sentido, los errores no solamente diagnosticados por mí, sino que también por los compañeros y compañeras entrevistados, son la incapacidad organizativa de mantenerse en el tiempo temporalmente, en términos cronológicos de la orgánica, la coyunturalidad quizás la que se caía en las organizaciones en función de lo otro, como decía, hay una iniciativa legislativa, o ponemos la iniciativa, hay siempre con la coyunturalidad, y la poca profundización quizás en términos políticos más intelectuales. En cuanto a los aciertos, no por eso no van a haber aciertos, ¿cierto? Está el posicionamiento e instalación del anarquismo como referente político en Concepción. Ya no es desconocido, se habla de lo que es el anarquismo en Concepción, ya puede estudiarse, ya puede convivir con otro grupo, no hace, pero está. Lo otro es que no hay escuela para nuevos compañeros, porque como ustedes sabrán, Concepción tiene aproximadamente un 45% de población flotante, que son mayoritariamente estudiantes.
y que mediante estos grupos y casas, como las que hemos visto, se logra interiorizar en torno a la idea libertaria, que como prácticas en sí, como las que hemos visto desde lo individual, desde la lucha callejera, desde lo sindical, pasando por la fase de los centros sociales, es la única que queda de la anterior. Por eso la práctica libertaria de los centros sociales está apuntada ahí como uno de los aciertos que ha sido uno de los que perdurado y que ha significado un aporte a la generación de discurso y práctica interna. Muchas gracias por escucharme y perdón por haberlo quizá lateado en algunas partes. Muchas gracias.